El silencio de una prisión antigua es pesado. Las paredes húmedas, el suelo frío y las cadenas en las muñecas parecen gritar abandono. Quien mira desde afuera piensa que allí solo puede haber desesperación, pero la historia nos muestra otra cosa. En medio de grilletes y oscuridad nació uno de los testimonios más poderosos del cristianismo, el apóstol Pablo, preso, pero no derrotado. La vida de Pablo estuvo marcada por viajes misioneros, predicación valiente y enfrentamientos con adversarios. Pero quizá el punto más profundo de su historia esté justamente en la cárcel. Él, que había sido fariseo, perseguidor de cristianos y testigo de la muerte de Esteban, ahora era prisionero por causa del nombre de Jesús. Para muchos, las cadenas serían el final de su ministerio. Para Dios, eran el escenario perfecto para mostrar que la fe no puede ser encadenada. La Biblia relata varios momentos en que Pablo estuvo preso. En Filipos, junto con Silas, fue golpeado y arrojado al calabozo. El texto de Hechos 16 describe que, aún en medio del dolor, no se callaron. Por el contrario, pero a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16:25. Imagina la escena. 2 hombres heridos, encadenados, pero adorando. La prisión se convirtió en altar. Este detalle ya nos enseña que la fe no depende de circunstancias favorables. Muchos solo adoran cuando todo va bien, pero Pablo muestra que la verdadera fe se revela cuando el suelo se convierte en celda y las cadenas se vuelven parte del cuerpo. La adoración en medio del dolor es la prueba de una confianza que trasciende lo visible. Pablo no veía la cárcel como derrota. En sus cartas, a menudo se presentaba como prisionero de Cristo, y no como prisionero de Roma o de los hombres. Esa perspectiva cambia todo. Para él, las cadenas no eran símbolo de fracaso, sino de propósito. Estaba preso, sí, pero preso a un llamado mayor. ¿Cuántas veces nosotros también nos sentimos aprisionados por circunstancias que no elegimos? Una enfermedad, una crisis, una pérdida. Todo parece grilletes que nos limitan. Pero la historia de Pablo muestra que esas prisiones pueden convertirse en altares si decidimos verlas como parte del plan de Dios. Cuando Pablo y Silas cantaban, sucedió lo sobrenatural. Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. La cárcel, lugar de silencio y dolor, se convirtió en escenario de milagro. La fe de Pablo no solo lo sostenía a él, sino que impactaba a quienes lo rodeaban. Los demás prisioneros, que quizá esperaban solo otra noche de sufrimiento, fueron testigos de que Dios habita incluso en las celdas. Y más aún, el carcelero, a punto de quitarse la vida, encontró esperanza al escuchar a Pablo decir: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Hechos 16:28. La prisión se transformó en púlpito. El desenlace fue la conversión de aquel hombre y de toda su casa. En medio de cadenas, Pablo no solo adoró, sino que predicó. No solo resistió, sino que triunfó. No solo sobrevivió, sino que generó vida. Ese es el corazón del testimonio cristiano. Mostrar que la fe no se anula por las circunstancias, sino que brilla con más fuerza cuando el mundo espera oscuridad. La lección es clara. La verdadera libertad no es ausencia de cadenas externas, sino presencia de paz interna. Pablo estaba preso, pero su espíritu era libre. No podía salir de la celda, pero su adoración atravesaba las paredes. No podía mover sus manos como quería, pero podía levantarlas en oración. Hoy no enfrentamos muchas veces prisiones físicas, pero sí prisiones emocionales, espirituales y sociales. El miedo, la ansiedad, la culpa o las circunstancias nos encadenan, y este relato nos invita a transformar cada prisión en altar. El lugar de dolor puede convertirse en lugar de adoración. El espacio de limitación puede ser espacio de liberación.
Este primer tópico nos enseña que la prisión no tiene que ser el final, sino el comienzo de algo mayor. Pablo no sabía que su canto abriría las puertas de la cárcel, pero sabía que Dios era digno de adoración en cualquier lugar, y esa convicción es la que transforma cadenas en testimonio. La medianoche es un momento simbólico. Es la hora más oscura de la noche, cuando parece que la esperanza se desvanece y el amanecer aún está lejos. En la vida espiritual, la medianoche representa esos momentos de crisis en los que las fuerzas se agotan, la mente se llena de dudas y la fe es desafiada al límite. Es precisamente en esa hora en la que el apóstol Pablo y Silas, con los cuerpos heridos y los pies encadenados en un calabozo de Filipos, decidieron levantar un canto de adoración. Y fue ese canto el que provocó un milagro que no solo los liberó a ellos, sino que impactó a todos los que estaban a su alrededor. El libro de los Hechos relata la escena con una simplicidad asombrosa. Pero a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16:25. Estas palabras contienen una profundidad que va más allá de la mera acción de cantar. Estaban orando y adorando en la hora más oscura de su dolor, cuando todo invitaba al silencio o a la desesperación. El contraste es radical. Mientras la cárcel imponía cadenas, ellos imponían alabanzas. Mientras el sufrimiento los golpeaba, ellos respondían con oración. Este detalle nos enseña que la adoración no es solo un acto de gratitud cuando todo está bien, sino una decisión de fe que trasciende las circunstancias. Cualquiera puede cantar en el día soleado, pero se necesita verdadera fe para cantar en la noche oscura. Pablo y Silas entendieron que Dios no deja de ser digno aunque el mundo se derrumbe alrededor. La Biblia resalta que los presos los oían. Este detalle no es menor. Aquellos hombres, acostumbrados a gemidos de dolor, a maldiciones y a lamentos en la cárcel, escucharon algo diferente esa noche. Voces que en lugar de maldecir, bendecían, que en lugar de quejarse, alababan. El testimonio de Pablo y Silas no fue un sermón desde un púlpito, sino una adoración desde las cadenas. Y ese testimonio silencioso pero poderoso comenzó a transformar el ambiente del calabozo. La adoración tiene ese poder. Cambia atmósferas. Donde hay desesperación, si alguien levanta un canto de fe, el ambiente se llena de esperanza. Donde hay temor, una voz que declara la grandeza de Dios siembra paz. Eso es lo que sucedió en esa prisión. La medianoche, que debía ser un símbolo de derrota, se convirtió en preludio de victoria. El relato continúa con un giro sorprendente. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. El canto en la medianoche no solo fue escuchado por los presos, también fue respondido por el cielo. Dios se manifestó con poder, sacudiendo los cimientos de la cárcel. Las cadenas que los hombres habían puesto no pudieron resistir el poder de la adoración. Este episodio revela un principio espiritual profundo. La adoración en medio del dolor tiene poder para romper murallas invisibles y visibles. Lo que parecía sólido e inquebrantable, los cimientos de una cárcel romana, tembló ante la presencia de Dios invocada por el canto de sus siervos. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Muchas veces llevamos años encadenados a culpas, miedos, adicciones o heridas que parecen inamovibles. Pero cuando decidimos adorar a Dios incluso en medio del dolor, los cimientos de esas prisiones comienzan a temblar. El terremoto abrió todas las puertas y rompió las cadenas de todos, no solo de Pablo y Silas. Esto también nos enseña que nuestra adoración tiene un alcance comunitario. Cuando elegimos alabar en medio de nuestra tormenta, no solo somos bendecidos nosotros, sino también los que están a nuestro alrededor. La fe de uno puede abrir puertas para muchos. La fidelidad de uno puede inspirar a otros a creer. Imaginemos por un momento lo que sintieron los demás presos. Hombres que probablemente habían perdido toda esperanza, vieron que sus cadenas caían al suelo gracias al canto de dos que se atrevieron a confiar en Dios.
La adoración se convirtió en instrumento de liberación para todos. Y esto es algo que debemos recordar. Nunca subestimemos el impacto de nuestra fe en los demás. Un canto, una oración, un acto de confianza puede ser la llave que abra la puerta de alguien más. El carcelero, al despertar y ver las puertas abiertas, pensó que todos habían escapado y estuvo a punto de quitarse la vida. Pero Pablo lo detuvo diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Hechos 16:28. Ese acto de misericordia, fruto de un corazón lleno de fe, abrió el camino para que aquel hombre preguntara: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Hechos 16:30. Y la respuesta fue clara: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa». Hechos 16:31. Aquí vemos que el canto en la medianoche no solo rompió cadenas físicas, sino que también abrió la puerta de la salvación para un hogar entero. Lo que comenzó como una noche de dolor, terminó como una madrugada de bautismos y gozo. El carcelero y toda su familia fueron transformados por el poder del Evangelio. Este relato nos deja varias lecciones para nuestra vida hoy. 1. La adoración es más poderosa que la queja. Quejarnos no cambia nada. Adorar lo cambia todo. Pablo y Silas eligieron cantar, y eso atrajo la intervención divina. 2. La medianoche es oportunidad de fe. Cuando todo parece oscuro, es precisamente el momento de declarar que Dios sigue siendo luz. 3. Nuestra fe impacta a otros. El canto de 2 hombres encadenados se convirtió en testimonio para presos, carceleros y familias enteras. 4. Dios responde a la adoración sincera, no siempre con terremotos visibles, pero siempre con liberaciones espirituales que nos dan paz y nos acercan más a Él. Hoy también enfrentamos nuestras medianoches, noches de enfermedad, de pérdida, de incertidumbre. La invitación de este pasaje es a no guardar silencio ni dejar que la desesperación nos consuma. La invitación es a levantar un canto, aunque tiemble la voz, aunque duela el alma, porque ese canto, elevado desde las cadenas, tiene poder para abrir puertas que jamás imaginamos. Pablo y Silas nos muestran que la adoración no depende de un templo ni de un ambiente perfecto. Puede surgir desde el suelo frío de una celda, desde un hospital, desde una lágrima en la madrugada. Y cuando surge de un corazón sincero, Dios la recibe como sacrificio agradable y responde con poder. La medianoche, entonces, deja de ser símbolo de oscuridad para convertirse en preludio de milagro. El canto, en medio de las cadenas, se transforma en testimonio que rompe murallas. Y la vida de Pablo nos sigue recordando siglos después que no hay prisión que pueda detener un corazón que adora. Las cadenas suelen ser vistas como símbolos de derrota, de humillación, de impotencia. Pero en la vida de Pablo, las cadenas se convirtieron en púlpitos y la prisión en plataforma de testimonio. El final de este relato no es un hombre destruido por el encierro, sino un apóstol cuya voz, aún desde las celdas, resonó con más fuerza que los muros que lo rodeaban. La prisión no fue el límite de su misión, sino la extensión de ella. En Filipos, el canto en la medianoche sacudió la cárcel y abrió las puertas. Pero ese fue solo un episodio de una vida marcada por el sufrimiento convertido en predicación. Más tarde, en Roma, Pablo escribió varias de sus cartas más poderosas desde la prisión. Epístolas como Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón nacieron en medio de grilletes. Y, sin embargo, en lugar de transmitir amargura, rebosan de gozo, esperanza y exhortación a la unidad en Cristo. La carta a los Filipenses, escrita desde una celda, contiene palabras asombrosas. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. ¿Cómo puede un prisionero hablar de gozo? ¿Cómo alguien que vive encadenado puede invitar a otros a celebrar? Esa es la paradoja del Evangelio. La verdadera libertad no depende de las circunstancias externas,
sino de la presencia de Cristo en el corazón. El sufrimiento de Pablo fue semilla de fe para muchos. En su carta a los Filipenses también declara: «Y quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás». Filipenses 1, 12, 13. Sus cadenas no lo callaron, al contrario, le dieron nuevos oyentes. Guardias romanos, funcionarios imperiales y otros prisioneros escucharon el Evangelio gracias a que Pablo estaba allí. Este detalle nos revela una verdad profunda. Lo que para nosotros parece obstáculo, para Dios puede ser oportunidad. Lo que parece encierro puede ser escenario de expansión. Las cadenas de Pablo no limitaron el Evangelio, lo multiplicaron. El testimonio de Pablo también impactó a otros creyentes. Él mismo lo dice: «Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor». Filipenses 1:14. Su ejemplo de valentía inspiró a otros a predicar con más audacia. Aquí vemos el poder contagioso de la fe. Una vida entregada, incluso en sufrimiento, puede encender la llama del coraje en muchos más. Pablo entendió que su vida no le pertenecía. Su meta no era la comodidad ni la seguridad, sino cumplir el propósito de Dios. Por eso pudo escribir: «Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». Filipenses 1:21. Estas palabras, escritas desde la cárcel, revelan un corazón completamente rendido. Para él, la prisión no era tragedia, sino parte del plan divino. No era motivo de queja, sino de testimonio. La conclusión de esta historia nos desafía a cambiar nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. Muchas veces vemos nuestras dificultades como muros que nos encierran. Pero si las entregamos a Dios, esos muros pueden convertirse en plataformas. El dolor puede transformarse en mensaje, las lágrimas en semilla, las cadenas en testimonio. Hoy no todos seremos encarcelados por nuestra fe, pero sí enfrentamos cadenas invisibles, problemas que nos atan, temores que nos limitan, heridas que nos hieren. La historia de Pablo nos enseña que esas cadenas no tienen la última palabra. Dios puede usarlas para mostrar su poder, para fortalecer nuestra fe y para alcanzar a otros a través de nuestro testimonio. El carcelero de Filipos y su familia conocieron la salvación gracias a que Pablo y Silas estaban presos. Los guardias romanos escucharon el Evangelio gracias a que Pablo estaba encadenado. Las iglesias de Asia Menor y Europa fueron edificadas gracias a cartas escritas desde la prisión. Lo que parecía pérdida se transformó en ganancia. El mensaje final es claro: el sufrimiento, cuando es entregado a Cristo, nunca es en vano. Cada lágrima puede ser convertida en fuente de consuelo para otros. Cada herida puede ser sanada y usada como testimonio de esperanza. Cada cadena puede ser transformada en púlpito para proclamar que Jesús sigue siendo Señor. La conclusión de la historia de Pablo en prisión no se trata solo de él, sino de nosotros también. Nos recuerda que la fe no se detiene en los muros, que el Evangelio no se encadena y que la gracia de Dios puede transformar cualquier circunstancia. Así, las cadenas que una vez buscaron silenciar al apóstol se convirtieron en eco eterno de esperanza. Su vida nos muestra que no importa dónde estemos, si estamos en Cristo, estamos en libertad. Conclusión para nuestra vida. Las prisiones de la vida no son el fin, son oportunidades disfrazadas. La pregunta no es si enfrentaremos cadenas, sino ¿qué haremos con ellas? ¿Nos quejaremos o las convertiremos en testimonio? Pablo eligió adorar, escribir, predicar. Eligió transformar su dolor en mensaje y sus cadenas en púlpito. Y gracias a eso, su voz sigue viva hasta hoy. Que también nosotros podamos elegir la fe en medio del sufrimiento. Que cada prisión se convierta en altar, cada medianoche en canto y cada cadena en testimonio. Porque al final, lo que importa no es la fuerza de los grilletes, sino la grandeza del Dios que los rompe. Si este mensaje edificó tu vida,
Te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para no perder nuevos contenidos y compartir este video con alguien que necesite recordar que, aún en medio de las cadenas, Dios puede transformar el sufrimiento en testimonio.